Fue un día de honor para Bacurio, fiel servidor del Imperio Romano. A principios de septiembre del año 394, el general ibero-caucásico lanzó a sus soldados contra la infantería de élite del usurpador Eugenio. Sabía que se dirigía hacia una derrota segura, pero no anhelaba aplastar al enemigo, sino ganar tiempo para que el emperador se retirara del campo de batalla. Ocurrió lo esperado. Sus hombres, equipados con armas ligeras, cayeron a decenas en la que más tarde sería conocida como la Batalla del Río Frígido. Bacurio murió, pero con su sacrificio salvó la vida del emperador Teodosio. Digno final para un militar con un meritorio historial a las órdenes de Roma, la ciudad eterna. El de Bacurio fue uno de los muchos ejemplos de extranjeros que sirvieron de forma fiel al Imperio Romano durante los siglos IV y V. Fueron, como explica el historiador Federico Romero Díaz, uno de los muchos secretos de la ciudad eterna para luchar contra la escasez de soldados a cuenta de las campañas militares, aunque también una de las muchas formas de integrar a los pueblos extranjeros en el imperio. Lo sabe bien el también presidente de Divulgadores de la Historia, pues acaba de publicar En defensa de Roma, un concienzudo ensayo sobre el tema. Yo soy Manuel P. Villatoro, periodista de la sección de Historia de ABC. Y yo soy María Romero, redactora de ABC Podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, Bárbaros, las unidades especiales de las legiones romanas. La historia de Roma siempre ha estado ligada a la de los pueblos extranjeros. Ya desde el siglo III después de Cristo, una gran cantidad de germanos había emigrado hacia el suroeste y en su avance había empujado otros tantos pueblos contra las fronteras de Roma. Como es lógico, aquellas emigraciones masivas habían provocado un aumento de los bárbaros en los límites del imperio. Bueno, el término bárbaro procede de los griegos, que pensaban que balbuceaban más que hablar. De ahí viene el término. En realidad los romanos consideraban como tales a todos aquellos que vivían más allá de sus fronteras. Tal vez podemos hacer la excepción de los persas, a los que reconocían un cierto grado de civilización, aunque no tan elevado como el romano, por supuesto. La visión tradicional de los romanos veía a los bárbaros como salvajes, a los que movía siempre la violencia, la avaricia, la incapacidad de organizarse, ¿no? En su concepto eran personas violentas, incapaces de controlarse, a la que los romanos siempre, gracias a su disciplina y a una cultura superior, pues tenían que imponerse siempre inexorablemente, ¿no? Por desgracia, luego la realidad fue muy diferente, ¿no? En especial a partir del siglo IV, cuando los bárbaros dejan de ser una cuestión de política exterior para convertirse en una cuestión cotidiana e interna, puesto que habitan y están totalmente infiltrados dentro de la sociedad romana, ¿no? Los bárbaros habían llegado al mundo romano y no tenían ninguna intención de abandonarlo. Estaban allí para quedarse. Hubo varias formas de integrar a los extranjeros durante los siglos IV y V. Una de ellas consistía en enviar a los colonos a repoblar las zonas rurales vaciadas por culpa de las guerras. En la crisis del siglo III, el campo, indefenso ante las bandas de bárbaros y el ir y venir de los diferentes ejércitos, sufrió mucho más que las ciudades amuralladas. Estos pueblos, llamados laeti, recibían tierras, pero también adquirían una serie de obligaciones con Roma. Los laeti eran poblaciones de origen bárbaro asentadas en territorio romano con el consentimiento de las autoridades imperiales. Se trataba fundamentalmente de personas que se habían integrado voluntariamente en el mundo romano. Se estipulaba que a cambio de la generosidad del emperador, ellos estaban obligados a defender las tierras que les habían concedido de los ataques de otros bárbaros. Habitualmente eran personas pertenecientes a pueblos libres que provenían de más allá de las fronteras romanas y que, como he dicho, pues elegían vivir voluntariamente, ¿no? Dentro del imperio en busca de una mejor vida. Se asentaron sobre todo en la Galia y en Italia, al menos desde los tiempos de la tetrarquía, que sepamos. Puede que el origen de ese término se aplicara a provinciales romanos que habían pasado tiempo cautivos en el Barbaricum y que después pudieron regresar a territorio imperial. No obstante, queda claro que con el tiempo el término se aplicó a colonos de origen bárbaro, obligados a proporcionar reclutas al imperio y a permanecer en las tierras que se les había asignado. Su condición era hereditaria y estaban sometidos a la supervisión de un praepositi, que normalmente era un funcionario militar, aunque a veces, si los colonos dependían de un municipio, podía ser civil también.
Ser laity tampoco era una limitación demasiado significativa en la vida de una persona. De hecho, algunos de ellos, como Magnencio, el usurpador de origen franco, que llegó a dominar casi todo Occidente, tenía esta condición de laeti, ¿no? Conocemos por las fuentes algunos ejemplos de francos asentados por Constancio II como laeti en torno a Treveris, a Amiens, a Langres. Otro ejemplo que conocemos también son los francos salios, a los que Juliano, al que conocemos como el apóstata, permitió permanecer como laeti la desembocadura del Rin. En la noticia Dignitatum se numeraban al menos una docena de estos oficiales. Solo en la Galia y en España. Las fuentes no transmiten la existencia de grandes conflictos entre estos provinciales y los romanos de la zona. Tampoco parece que se asentaran en tierras arrebatadas a la aristocracia romana. Se cree que debieron asentarse en tierras de propiedad imperial o en tierras que estaban abandonadas por los desórdenes internos, incluso por la anarquía, ¿no? Que se había producido en el siglo III, ¿no? Todo esto evitó conflictos con el resto de la población y facilitó que en líneas generales se mostraran fieles al Imperio Romano, ¿no? Porque no había nadie más interesado en defender su territorio que ellos, que eran los poseedores de ese territorio. Los federati eran otro tipo de bárbaros integrados en el imperio. Aunque el verdadero significado de este término no está muy claro, su situación era similar a la de los laeti. Estos extranjeros eran asentados en un territorio tras la firma del llamado Fedus y recibían la ayuda militar de Roma frente a otros pueblos invasores. Es difícil precisar estos términos porque tengamos en cuenta que son términos que evolucionan a lo largo de siglos y van cambiando el significado. Pero sí que podemos establecer unas diferencias generales, ¿no? La condición de laeti con respecto a la de foederati era más ventajosa, ya que el pacto, en el caso de los laeti, se hacía sin necesidad de que hubiera habido un enfrentamiento armado previo. Se establecía su obligación para defender de otros bárbaros los territorios de los que eran asentados. El reconocimiento de la tutela, como hemos dicho anteriormente, de un praepositus, que era un funcionario generalmente de carácter militar. El término foederati, sin embargo, es diferente, ¿no? Y como hemos dicho, tiene también varios significados a lo largo de los siglos en los que va evolucionando, ¿no? Pero en líneas generales podemos decir que se trataba de una condición jurídica más desfavorable que la anterior, que la de la eti, ya que previamente, por lo general, se había producido un enfrentamiento armado con los romanos y estos, tras su victoria, les determinaban un asentamiento forzoso en unos territorios muy determinados por el emperador. Además, a cambio de esa generosidad imperial con los vencidos, debían de contribuir al ejército romano con una cantidad determinada de hombres, ¿no? Para servir a las legiones. Se les integraban normalmente en unidades que además estaban físicamente lejos de sus lugares de procedencia, ¿no? Para evitar también la tentación de rebelarse. A partir del pacto del 382 con los godos y el Imperio Romano, el significado de este término va a evolucionar a favor de los bárbaros, godos en este caso, como he dicho. Roma, tras la sangría de Adrianópolis, quedó muy debilitada y no le quedó más remedio que reconocer que tras 5 años de lucha con los godos, solo esta situación era posible. Es decir, tenían que mantener las apariencias, aunque en realidad lo que se les reconocía era el derecho a asentarse dentro de las fronteras imperiales y a mantener su identidad cultural. Y lo que fue más grave, a acudir a la guerra cuando se lo pedía el emperador, pero ojo, ahora bajo el mando de sus propios nobles, no liderados por soldados romanos, no como soldados romanos en las legiones. Los godos ahora se habían convertido en aliados, no en súbditos. La tercera vía de integración era formar parte de las legiones. Aunque no era extraño que los bárbaros lucharan del lado de los ejércitos de la ciudad eterna como mercenarios, el cambio de siglo impulsó aún más esta práctica. Las emigraciones masivas, sumadas al traslado de la capital hasta Constantinopla y la división en dos del imperio, multiplicó los enfrentamientos en las limes, las fronteras fortificadas europeas. El resultado fue el esperado: un aumento en el número de bajas dentro de los ejércitos de Roma. En la práctica, servir en las legiones empezó a considerarse una pesadilla que los romanos rechazaban. Mala paga, combatir en tierras lejanas sin aspiraciones de volver a casa, posibilidades de enfrentarse en una guerra civil contra otros compatriotas. Para colmo, el servicio duraba 2 décadas. Esta lista de inconvenientes llevó a muchos ciudadanos a cortarse los pulgares para escapar del reclutamiento. Todo valía para continuar con la apacible vida alejada de los campos de batalla. Sin embargo, para los bárbaros era una oportunidad inmejorable. Muchos vivían en las limes asfixiados por la presión de otros pueblos extranjeros y formar parte del ejército les ofrecía muchas ventajas. Eran los llamados gentiles. Bueno, la diferencia en el nivel de vida entre el barbárico y el mundo romano era bastante acusada en líneas generales.
Para los romanos el servicio de las legiones no era atractivo. A pesar de la paga y de los privilegios legales de los que se dotó a los militares, los ciudadanos del imperio evitaban el alistamiento de las legiones, llegando a cortarse los pulgares en algunos casos. Las autoridades incluso tuvieron que legislar en contra de esta desafección, ¿no?, de los romanos por alistarse en las legiones que les defendían de otros agresores, ¿no?, por decirlo así. Servir a las legiones implicaba por lo general ser destinado a regiones muy lejanas del lugar de procedencia, a luchar con frecuencia contra invasores exteriores, o lo que era todavía peor, a luchar contra otros romanos de las numerosas contiendas civiles de las que está jalonada la historia del imperio, ¿no? En conclusión, era muy probable no llegar vivo a la honesta misión, que era la jubilación que se le otorgaba a un legionario tras 20 años de duro servicio, ¿no? Para los bárbaros, sin embargo, era distinto, porque la vida en su tierra era muy dura debido al menor nivel de vida, a los enfrentamientos con otras tribus o con otras tropas romanas. Servir en las legiones les aseguraba una carrera profesional, la posibilidad de integrarse en un mundo mucho más próspero que el suyo. Además, debemos recordar que los pueblos bárbaros del siglo IV o V carecían por completo de eso que nosotros hoy llamamos conciencia nacional o identidad nacional, ¿no? Asumían su nueva identidad romana sin ningún problema, ni siquiera les causaba problemas luchar en el lado romano contra grupos armados de su propio pueblo, ¿no? Son numerosos los ejemplos, voy a citar uno que llama poderosamente la atención, ¿no? La del bárbaro Tervingio Modales, Magister Militum per Tracias, que en el 380, 2 años antes de la firma del acuerdo con los godos, capturó una inmensa caravana de godos de su mismo pueblo, compuesta por más de 4.000 carros, y mandó asesinar a todos los hombres, esclavizar a las mujeres y a los niños, sin que le temblara el pulso. Y no es un caso único, como he dicho, hay muchos más ejemplos. Pero alistarse de forma voluntaria no era la única forma de combatir en las legiones. Roma ideó otra herramienta de dominio. Tras derrotar al enemigo en el campo de batalla, se obligaba a parte de los vencidos a alistarse. Lo habitual era que estos nuevos reclutas fuesen disgregados por todo el imperio en diferentes unidades. De esta forma, se reducían las posibilidades de un motín. Con todo, a veces se creaban unidades nuevas que llevaban el nombre del pueblo de los soldados que las formaban. Así, formaron parte de las filas de los ejércitos de Roma los francos, los alamanes, los sármatas o los godos. Era la política del divide y vencerás. Uno de los factores claves que explica la facilidad con la que asumían su identidad romana era la carencia antes mencionada de conciencia nacional. A eso hay que añadir que recibían unos territorios en los que asentarse, cultivar y prosperar cerca de la frontera con sus lugares de procedencia. Y esto los convertía en los primeros interesados en defender unos territorios que ahora eran los suyos de las incursiones de otros bárbaros, ya que en ese caso eran ellos los primeros, estos laeti, los primeros en sufrir las consecuencias, ¿no? Hubo algunos, como por ejemplo el franco Charieto, que fue un veterano retirado tras la derrota del usurpador Magnencio, que por cierto también era un laeti medio franco, que se hizo famoso por ser todo un emprendedor, ya que Charieto se dedicaba a saquear a los saqueadores, tanto que llamó la atención de Juliana, ¿no?, que le fue otorgando responsabilidades militares cada vez mayores y llegó a ser Magister Militum en la Galia, ¿no?, un general de los más importantes en la Galia, y murió de hecho luchando contra una invasión de los alamanes, ¿no?, en la batalla de Cabilona. A los reyes que estaban al otro lado del Barbaricum se les agrupó en grandes confederaciones de pueblos. Confederación de los alamanes, de los francos, de los godos, de los sármatas, aunque en realidad eran muy poco homogéneas. Y a veces se agrupaban a muchas tribus diferentes que incluso ni siquiera se entendían entre ellas, ¿no? Eran más bien etiquetas. Los romanos jugaban a favorecer en su trato a unos frente a otros. Favorecían a los más proclives a obedecer a sus directrices y marginaban en su trato a los más reticentes. El favor romano era fundamental para un rex bárbaro, pues los donativos del emperador le permitían favorecer a los nobles que le seguían y ganar así su obediencia. Enfrentarse a Roma, por el contrario, implicaba perder esos regalos y la deslealtad de los nobles que normalmente iban a buscar a otro señor más capaz de satisfacer su ambición, ¿no? Por otro lado, tener un pacto beneficioso con el imperio también podía suponer enormes ventajas para un pueblo determinado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo de los godos, durante el acuerdo de paz con Constantino, de la normalización de las relaciones comerciales y del tráfico de personas entre ambas orillas del Danubio, ¿no? Eso supuso una enorme prosperidad económica hasta tal punto que los arqueólogos afirman
que el nivel de vida de las aldeas godas, las más cercanas al limes, era muy similar al de las aldeas romanas de la otra orilla. Fue Constantino, avanzado en muchos campos, quien impulsó con más energía la integración de los bárbaros. El emperador asentó una política global fomentada con anterioridad por sus predecesores e incorporó grandes masas de población extranjera como Federati o Laeti. Tras él, Constancio II hizo lo propio, aunque con las élites dirigentes de estos bárbaros. Gracias a él es posible hallar en las fuentes a foráneos que actuaban como embajadores, jueces y cónsules, aunque también como soldados de élite o altos oficiales en las unidades más cercanas al Imperio Mandamás. Durante el siglo IV, los pueblos que más se integraron fueron los francos y los alamanes en la franja oeste y los godos en la este. Sin embargo, todo cambió tras el desastre de Adrianópolis. Bueno, en mi opinión, Adrianópolis fue el principio del fin. Se calcula que murieron entre la mitad y las 2/3 partes del ejército del imperio en Oriente. Valente provocó la muerte de unos 25.000 soldados romanos, más de 300 centuriones, 35 tribunos y 2 magister militum. Era una pérdida inmensa para el imperio, una auténtica crisis, ya que el legionario romano no se improvisaba de un día para otro, se tardaban meses de duro entrenamiento y mucho dinero dedicado a su manutención y equipamiento para formarlos. No digamos en el caso de los veteranos centuriones o de los tribunos que tardaban muchos más años en atesorar la experiencia necesaria para desarrollar sus puestos de mando. La disciplina y el entrenamiento y la experiencia de las tropas romanas fueron factores que contribuyeron a su éxito en los campos de batalla, pero que a su vez, sobre todo en este caso, la convertían en vulnerable cuando se perdían muchos y valiosos oficiales y miles de legionarios a los que ya no se podía sustituir rápidamente. Al desastre de la batalla le siguieron 5 años de guerra y saqueos de los godos dentro del territorio romano, hasta que Teodosio, el militar que sustituyó al fallecido en combate Valente, estuvo en situación de forzar a los godos, cansados ya de tantos años de vagar por los caminos viviendo del saqueo, a firmar un pacto en el que aparentemente se convertían en federados y leales al emperador, aunque en realidad, en la práctica, se les permitía conservar su identidad política y cultural dentro del territorio imperial. Esto es algo inédito, que no va a pasar inadvertido ni para los romanos, ni para otros pueblos bárbaros que ahora, ante una Roma debilitada, van a aspirar a las mismas condiciones beneficiosas para los godos. A estas alturas del siglo IV, y gracias a la política de los predecesores de Teodosio, con la sociedad estaba totalmente permeada de bárbaros en el ejército, en la administración, en las ciudades y en el campo. Y el sentimiento antibárbaro, que siempre había estado presente en todos los niveles de la sociedad romana, se va a manifestar con fuerza, ¿no? Lo podemos apreciar, por ejemplo, en los motines populares como el de Tesalónica, en discursos también como el de Sinesio de Cirene, y en general en la actitud de la aristocracia romana, que siempre contraría el reclutamiento de bárbaros en el ejército. Tanto es así que en Oriente los godos van a ser sustituidos gradualmente por armenios e isaurios, y eso que estos últimos eran famosos por su salvajismo y por su tendencia al bandidaje, pero al fin y al cabo eran habitantes del imperio. Para los más tradicionales, el mundo cada vez era menos romano, y no se equivocaban. A partir de entonces nació un sentimiento de odio hacia estos pueblos que provocó que trataran de ser sustituidos por armenios e isaurios, pero ya era imposible revertir el cambio. En décadas posteriores, los emperadores fomentaron la celebración de matrimonios mixtos entre hombres bárbaros y mujeres romanas para favorecer la integración de los primeros en la sociedad. Fue el primer paso hacia un modelo de sociedad mixta que se ha replicado hasta nuestra era. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.